Proverbios capítulo 26, versículo 2. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Amén. Amados hermanos, hoy lo que el Señor quiere ministrar a nuestra vida, por eso la palabra aquí dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y pone ejemplo al gorrión y al golondrín. Entonces, cuando el proverbista está hablando aquí, él le está hablando que ellos no se mueven de ahí, esos animales, esos pájaros, esas aves, ellos no se mueven de ahí en ninguna estación, excepto cuando le llega el tiempo de emigrar. Es que ellos emigran. Entonces ya la gente sabe que viene el cambio de estación. Quiere decir que hay un efecto. El cambio de estación trae la emigración de ellos. Entonces, como era algo tan notorio todos los años, año tras año, y la golondrina siempre en el mismo lugar y se movía exactamente en el tiempo exacto, él relaciona las dos cosas y la trae al mundo espiritual, lo natural al mundo espiritual, y lo trae aquí donde estamos hoy, que dice que la maldición no vendrá sin causa, con una seguridad tanto como que la golondrina emigra exactamente a un tiempo y a una fecha determinada del año. Y cuando yo veo los principios espirituales, me estoy dando cuenta de que Salomón en los proverbios, cuando empieza a escribir inspirado por el Espíritu de Dios, está trayendo cada principio poderoso en un proverbio que a veces no lo hemos aprendido solamente porque suena bien, porque es bonito. Algunos no sabemos una poesía, un refrán, y la decimos como una anécdota de la vida. Pero cuando yo veo aquí hay una profundidad en el mundo espiritual. Cuando me está hablando de la maldición, me está hablando de la consecuencia del pecado, me está hablando de la maldición, me está hablando de la raíz de todo lo que sucede malo en el mundo. Cuando nosotros vemos que Adán en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que todo era bendecido, todo era de bendición en el huerto. Y vino la maldición del pecado a la tierra. La tierra fue maldita por causa del hombre y del pecado. Si usted estuviera del lado de afuera del huerto del Edén y usted se queda observando lo que está pasando con Adán y con Eva, vamos a imaginarnos un momento, y usted empieza a estar de este lado de las dos espadas que revoloteaban y los querubines que Dios puso en el huerto del Edén. Si usted no estuviera dentro del huerto sino afuera, usted no conociera la historia. Usted está de este lado de afuera y usted empieza a mirar la escena y usted ve que están expulsando a Adán y a Eva fuera del huerto. Lo sacan fuera. Y usted ve y usted se preguntaría por qué Dios lo está sacando del huerto. Y no solo eso, usted está observando lo que Dios le está diciendo. Y Dios señala a la mujer por un momento y le dice: mujer, ya te saqué. Ahora le está diciendo: desde hoy con dolor darás a luz. Y usted se queda sorprendido. ¿Por qué Dios le está diciendo eso? Y después se dirige a donde está Adán. Adán, ahora desde hoy en adelante todos los días de tu vida comerás con el sudor de tu frente. Usted se quedaría sorprendido, impactado. Pero ¿por qué Dios le está diciendo eso? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Vienen las preguntas. Acuérdese que usted no sabe qué pasó en el huerto. Usted se imagina impresionado y de pronto usted ve que la culebra también va para afuera. ¡Wow! ¿Y qué pasó con la culebra? También salió. Y a la culebra le dice: desde hoy te arrastrará. Quizás caminaba o volaba y funda. De ese momento cae a tierra y se empieza a mover y comerás polvo todos los días de tu vida. Y maldita será entre todas las bestias de la tierra. ¡Wow! Uno se queda viendo la escena. Algo pasó. ¿Qué hicieron? Y uno empieza a conjeturar. ¿Qué pasó con la serpiente? ¿Qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con la mujer? Y de pronto Dios se voltea y observa el planeta Tierra. Queda el Edén nada más y se voltea hacia allá y dice: maldita será la tierra por tu causa. Y cuando Dios suelta esa palabra, dice: abrojo y espino te producirán. Empieza a secarse las matas, las flores. La tierra se empieza a oscurecer. Todo empieza a cambiar. Empieza de una vez las matas a salir espinos, empiezan a salir las hierbas malas, los insectos, todo lo que viene a dañar la atmósfera terrestre. Y el hombre se encuentra en esa condición. Quizás nosotros en algún momento, si tuviéramos la autoridad, no nos quedaríamos con eso y entraríamos donde está Dios o le preguntaríamos: Dios, ¿qué pasó?
¿Por qué tú estás haciendo eso? Y es donde tendría la respuesta de Dios en este proverbio, donde Dios nos diría: ninguna maldición viene sin causa. Todo lo que ellos están viviendo, eso tiene una raíz, y la raíz está en el pecado y en la desobediencia. Porque yo le dije que no hicieran esto, que no hicieran aquello. Yo le dije a Adán, no coma de ningún árbol que está, solamente puedes comer de todo, pero del árbol que está en el medio del huerto, de ese no comerás, porque el día que coma de él, de ese morirá. El día que coma vas a morir. Yo se lo dije, yo se lo advertí. Me desobedecieron, y lo que tú estás mirando de aquel lado del huerto es la consecuencia del pecado, es la consecuencia de la maldad, es la consecuencia de la desobediencia, porque ninguna maldición vendrá sin causa a su nombre. Entonces uno viene: ay, ¿por qué Dios no detuvo a Adán? Ay, ¿por qué Dios no detuvo a Eva? ¿Quién mandó a Dios a crear a Adán? ¿Y por qué la serpiente estaba ahí? ¿Y por qué Dios no mató al diablo? Y empezamos a buscar culpa en todas partes, menos en la raíz. Cuando yo veo aquí la maldición que entró al mundo, la maldición del pecado tuvo una raíz y tuvo una causa. Y cuando uno empieza a mirar entonces las hojas de la Biblia y empieza a mirar la vida de las personas en el mundo entero, siempre vamos a tener una raíz. Y siempre vamos a tener un por qué comienza todas las cosas. Y todas las cosas malas, estoy hablando específicamente de eso. Por ejemplo, a la gente le va mal en el mundo y enseguida: oye, Dios mío, ¿por qué tú permites esto? Pero hay una raíz, hay una causa por la cual han venido todas las cosas sucediendo. Y cuando yo empiezo a escudriñar la Biblia basado en este principio, yo me pongo a mirar en el libro de Marcos capítulo 5. Usted se va a dar cuenta que Jesús va a la región de Gadara. Es una región de Israel en la cual había un hombre que estaba endemoniado de una manera increíble. ¿Cómo estaba endemoniado? Primero, estaba desnudo completamente. Estaba en lugares oscuros, nocturnos, y vivía en los sepulcros, o sea, vivía en el cementerio. Y la gente trató de controlarlo de alguna manera con cadenas y grillos, pero la fuerza descomunal de este hombre era tan fuerte que rompía las cadenas. Entonces ya no podemos imaginar la fuerza sobrenatural que tenía. Conocemos un poco la historia desde cuando Jesús llega. El hombre reconoce la autoridad que había en Jesús, el demonio que había en él. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el demonio le dice: somos legión, porque somos muchos. Quiere decir que una legión, algunos creen que eran 2000 demonios dentro de un cuerpo de una persona. Eso nos da a entender y nos da luz de cuántos demonios puede cargar una persona adentro y andar para arriba, andar para abajo, y puede cargar 80, 100, 200, 300, 500 demonios. Y a medida que va teniendo más demonios, su conducta, su visión, su forma de ser se va alterando por la posesión demoníaca. Después de allí vemos que el hombre recibe liberación de parte de Jesús. Pero a mí me llama la atención algo que a usted le debe llamar la atención. Y debe haber una gran pregunta: ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué estaba sucediendo con este hombre? ¿Qué pasó con él? Porque todos tenemos una pregunta. En ninguna parte de las hojas de la Biblia usted va a encontrar a alguien endemoniado en esa magnitud en la que estaba este hombre. No hay ninguna descripción. La Biblia habla de gente endemoniado. La gente habla de una mujer que era divina. Habla de Judas, que se le metió el diablo. Habla de Pedro influenciado. Habla de Saúl, que era atormentado por un demonio. Y así sucesivamente. Hay unas posesiones demoníacas muy fuertes en la Biblia. Pero cuando hablamos de este hombre que vivía en Gadara, conocido como el endemoniado de Garadeno, era el más endemoniado de los endemoniados que había en aquella tierra. Y basado en el principio que hemos leído en Proverbios capítulo 26 verso 2, hay una pregunta. Yo creo que este hombre estaba así por algo. Yo no sé si usted tiene la misma convicción que yo, pero si la Biblia es cierto, lo que la Biblia me está diciendo a mí, que toda maldición tiene un origen o tiene una causa, entonces nosotros deberíamos investigar cuál era el origen o cuál era el por qué este hombre estaba así. No hay que quedarse nada más en conocer un poco la historia. Yo me pongo a analizar algo. Los demonios, cuando hablan, dan cierta información, aunque no es real ni es fidedigna, ni hay que creerle todo lo que digan los demonios. Pero cuando hablamos de la Biblia,
Si está escrito allí es porque eso no va a llegar a algo. Y me doy cuenta de que los demonios, cuando van a salir, le piden a Jesús, le piden algo específicamente. Le están pidiendo algo que llama la atención. Le piden algo que nosotros no podemos dejarlo pasar por alto. Él le dice: le ordeno que salgan de este hombre ahora. Y los demonios le dicen: sí, vamos a salir. Te pedimos, por favor, déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús le dice: vayan. Le da la orden. Y ellos van y se meten en un hato de cerdo. Un hato es un rebaño de cerdo que estaban pastoreando ciertas personas, criando en cierta área, en cierta región cerca del mar. Y dice la palabra de Dios que los demonios entraron en los cerdos que habían allí, y los cerdos endemoniados se lanzaron por un barranco y cayeron al mar y se murieron ahogados. Y cuando la gente vio eso, la gente se asustó en gran manera, porque no es algo normal. Imaginemos la escena que usted y yo estemos viendo algo y empecemos a ver una cantidad de cochinos endemoniados que vengan bajando un cerro y se lancen al despeñadero y cargan reventados, muertos, ahogados, despedazados de muchas maneras. Eso tuvo que haber causado un impacto muy fuerte en la gente de aquella región. Tanto así, tanto fue el impacto que la gente le dijeron a Jesús: queremos que te vayas de aquí, vete. Fue la única parte en la Biblia donde yo tengo memoria de que a Jesús le dijeron: anda, vete de esta zona. Porque en toda parte donde Jesús llegaba no lo querían dejar ir, lo obligaban a quedarse 2 días más. No querían, él tenía que escaparse, él tenía que irse apartado de la gente. Pero en Gadara fue diferente. En Gadara le dijeron: anda, vete, anda, vete, anda, vete, fuera de aquí, vete lo más pronto posible. Entonces esto llama la atención. Yo investigando un poco en la Biblia, llegamos a la conclusión en el libro de Levítico 11:7. Yo quiero que usted lo busque, que usted lo lea, porque esta manifestación demoníaca que está pasando en Israel, en el pueblo de Dios, en el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo que Dios apartó como un pueblo apartado, el pueblo que Dios marcó, santificó, el pueblo que Dios le dio ordenanzas cómo iban a vivir. Dios le dijo a Israel: Israel, yo soy tu Dios, tú vas a vivir de la manera que yo te diga. Yo te voy a dar las ordenanzas. Yo te redimí de entre todos los pueblos de las naciones. Yo te voy a marcar a ti para que seas diferente. Yo te voy a sellar a ti para que camines diferente. Tú vas a caminar, vas a ver diferente, vas a adorar diferente, vas a leer diferente, vas a pensar diferente, vas a comer diferente. Tus normas, tus reglas, tus estatutos, tu estilo de vida va a ser diferente al de las demás naciones. Yo quiero que usted entienda esto, porque usted también fue llamado como Israel a marcar una diferencia. El cristiano tiene que ver diferente, tiene que caminar diferente, el cristiano tiene que hablar diferente, el cristiano tiene que vestir diferente, el cristiano tiene que tener un comportamiento diferente. El cristiano no puede ser igual al mundano. El cristiano tiene que marcar una diferencia donde se pare, donde camine, donde respire, donde se mueva. Algo diferente tiene que ser. Hasta su respirar debe ser diferente. Porque la Biblia dice: todo lo que respira alabe a Jehová. El mundano no sabe eso. Y usted sí lo sabe. Usted debe dar gloria a Dios cada vez que respire, a su nombre. Cuando yo veo Levítico capítulo 11 verso 7, Dios le da una orden de alimentación. Le está diciendo al pueblo judío: yo le estoy dando ordenanzas a ustedes. Con respecto al cerdo, lo van a considerar para ustedes inmundo y no van a comer de ellos. Y Dios le da una lista de prohibiciones, no solamente del cerdo. Le habla de los animales que no tienen pezuñas, de los peces que no tienen escamas, le habla de los vegetales, le habla de ciertos productos que ellos no podían comer. Y Dios le da a ellos una lista de instrucciones que sí podían comer. Ahora, cuando yo veo aquí, usted se da cuenta de que Dios le da la ordenanza a Israel de que pastoreen ovejas, carneros, vacas, todo este tipo de ganado, pero de cerdo Dios no le manda. La pregunta es: ¿por qué había un hato de cerdo allí? ¿Por qué había un hato de cerdo en la región de Gadara? ¿Por qué ellos se estaban caracterizando por criar cochinos? Eso era para su alimentación, para su negocio, para su venta. Estaban rompiendo una de las leyes divinas establecidas en el libro de Levítico para el pueblo judío. Eso me da a entender el por qué los demonios, cuando ellos están reclamando salir o ir a algún lugar, ellos están buscando la puerta de salida
Porque vea cómo Dios ve en el mundo espiritual. La Biblia nos habla a nosotros como casa. Dice que saliendo deja la casa barrida y adornada, y viendo la que está vacía y adornada vuelve con 7 demonios peores. Vea cómo nos ejemplifica la casa. Y estamos hablando de puertas espirituales. Los demonios le están diciendo a Jesús: permítenos ir a los cerdos. Jesús le fuera dicho: no puedes ir a los cerdos. Pero ellos estaban reclamando una cabida legal. Ellos habían llegado ahí por ellos. Ellos estaban ahí por la desobediencia de Israel. Esa región estaban endemoniados porque ellos le abrieron la puerta en desobediencia en algo de la palabra de Dios al pueblo judío. Y hasta Dios mismo en algún momento respeta sus leyes, porque Él le dice: sí, vaya. Y los demonios entran y causan muerte, desastre y destrucción. Y viene la consecuencia de los muertos. Viene la consecuencia del poco de cochinos muertos, destrozados, cadáveres tirados en la orilla de la playa. Eso fue consecuencia de la maldición que vino con una causa. Y uno se pone a investigar cuál era el problema. No eran los cerdos, el problema no eran los cochinos, el problema no eran los demonios. El problema eran ellos que habían desobedecido un mandato directo de Dios. Y si esto es real, lo que está diciendo la Biblia, entonces usted debe tener mucho cuidado con lo que dice la Biblia, porque usted puede estar abriéndole puertas al diablo en su vida por la desobediencia, por haber infringido una ley de Dios, un mandamiento de Dios. Y la iglesia de Cristo ha sido llamada para marcar la diferencia. Camina diferente, vive para marcar una diferencia en tu estilo de vida. Porque si vives como el mundano, entonces eso te va a traer consecuencias. A su nombre. Estamos viendo un principio espiritual muy fuerte con respecto a este hombre llamado el endemoniado de Garadeno. Todo el mundo lo recuerda, porque ¿quién no se va a memorizar una historia tan terrible como la de esta persona? Lo bueno de esto es que mueren los cerdos. Yo me imagino que no quedó ni uno por allí. Eso tuvo que haber destapado en Israel. Tuvo que haber levantado un precedente en aquella zona, porque hay una relación directa entre la muerte de la cantidad de cochinos y la liberación de aquel hombre. Cuando el hombre queda libre, todo es un suceso, todo es un acontecimiento. Tenemos que verlo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista, si se puede decir, social. Aquello tuvo que haber conmocionado la comunidad. Eso no fue algo que pasó en secreto, eso no fue algo aislado. Eso tuvo que haber corrido en todas partes, y la noticia tuvo que haber sido el impacto de la zona. Alguien tuvo que haberse levantado y decir: wow, ¿qué pasó aquí? Todos esos cochinos se murieron y este hombre queda libre. Ellos tuvieron que haber relacionado la liberación del hombre con la muerte de los cochinos. Y todo pasó cuando llegó Jesús exactamente a este lugar. Algo sucedió. Eso les pelucó el cuerpo a la gente que estaban allí. Eso tuvo que haberle dado a ellos una lección. ¿Cuál era la lección? Ellos tenían que haber revisado lo que dice la Biblia. Alguien tiene que haberse levantado en aquella tierra y decir: eso vino por consecuencia del pecado, eso vino por consecuencia de la desobediencia, eso vino por la consecuencia de haber infringido los mandamientos divinos. Por eso sucedió lo que sucedió en aquel lugar. Aquella gente, yo me imagino que no le quedaron más ganas de seguir criando cochinos. Y no solo eso, ahí mismo el hombre es encomendado a predicar la palabra, porque el hombre se quería ir con Jesús. Usted se da cuenta que Jesús se monta en la barca y el hombre le dice: yo quiero ir contigo. Y Jesús le dice: no vas a venir conmigo. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Quiere decir, le está diciendo: ahora tú te vas a convertir en un predicador de mi palabra y tú le vas a enseñar a ellos los principios espirituales. Tú le vas a decir a ellos por qué tú estabas así y por qué los demonios estaban reclamando un territorio, reclamando una persona, por qué los demonios tenían autoridad sobre tu vida, por qué los demonios decían que tú eras de él. Tú tienes que ahora convertirte en un predicador. Tú tienes que convertirte en un testigo del poder de la liberación de Jesucristo. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está libertando gente para que vayan y liberten a otros. Dios está rompiendo cadenas para que tú vayas y rompas las cadenas de otros. Dios está sacando brujería de ti para que vayas y reprenda la brujería de alguien más. Dios está rompiendo pactos y maldiciones en tu vida para que puedas ir y romper los pactos y las maldiciones en otra persona.
A su nombre. Entonces toda maldición tiene un efecto, tiene una causa. Dice la Biblia, la maldición nunca vendrá sin causa. Quiere decir que no existe tal cosa como que a mí me está sucediendo esto y yo no sé por qué está pasando. Quiere decir, si la Biblia es real, lo que se está escudriñando aquí, quiere decir que no puede un cristiano endemoniarse. Ay, se endemonió un cristiano. Ajá, pero ¿por qué te endemoniaste? No, yo no sé. Yo estaba bien y yo me paré esta mañana como si nada y me paré endemoniado. No puede ser. Tiene que haber una raíz y una causa. Si alguien recibe liberación, tiene que haber una raíz y una causa. Todo tiene que tener un principio y tiene que tener una raíz fundamental. ¿De a dónde viene esto? Porque si no, caemos en un ciclo vicioso y vuelve a endemoniarse nuevamente la persona. Vuelve nuevamente lo mismo. A su nombre. Vea lo que debe ser la iglesia de Cristo: conquistar almas para el reino de Dios. Por eso Jesús, cuando aquella mujer estaba allí en aquella condición de pecado, la iban a matar porque estaba fornicando, Jesús la perdona. Le dice: yo no te acuso, yo no te juzgo, mujer, vete y no peques más. Jesús le está diciendo: vea, no hay maldición sin causa. Tú estás aquí a punto de ser pedreada y muerta porque tú estás en adulterio, en fornicación, haciendo cosas malas. Te estoy salvando hoy de la muerte porque todos los que están aquí querían apedrearla, pero Jesús le está diciendo: vete, no sé que te venga algo peor. Quiere decir la muerte, porque aparte del pecado y la muerte espiritual venía la muerte física. Jesús le está diciendo: tú tienes que cortar con la raíz el pecado, la maldición. Tienes que cortar con la raíz del problema. Aquí hay gente que no necesita liberación, necesitan es no pecar más. Dejar el pecado, dejar la maldad, dejar la brujería, dejar la hechicería, dejar el chisme, dejar la murmuración, dejar la fornicación, dejar el adulterio, dejar la soberbia, la rabia, dejar la ira, el enojo, dejar la desobediencia. Eso es lo que necesita la gente. A su nombre. Porque no hay maldición sin causa. Cuando uno ve a Saúl, usted se da cuenta de Saúl, que a Saúl lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Si usted empieza a analizar la vida de Saúl, Saúl decía que había un demonio que lo atormentaba de tiempo en tiempo y tenía que venir David, el hombre de la unción, con un arpa y tocarle, y él sentía cierto alivio. Pero cuando David se iba, el demonio volvía nuevamente a Saúl. Y eso era un ciclo de liberación que había en Saúl. Venía Saúl: mándenme a buscar al del arpa. Pum, pum, venía el del arpa a tocar allí un instrumento. Y se aliviaba, él sentía cierto alivio, un reposo. El demonio se apartaba de Saúl cuando David tocaba, porque David tenía unción, David tenía poder. Y cuando David se volvía a la casa de su padre, donde estaba él cuidando sus ovejas, entonces el demonio volvía nuevamente donde Saúl. Y eso es lo que está pasando con mucha gente. La gente está acostumbradito que le estén tocando el arpa para sentir cierto alivio. Déjate de eso. Cierra la puerta que tienes abierta a los pecados, al demonio, a Satanás, al mundo. Cierra la puerta del mundo, cierra la puerta de los demonios, para que veas que no vas a necesitar el arpa. Ni el arpa, ni el teclado, ni la charraca vas a necesitar. Y esa es la realidad. El pueblo tiene que tener conocimiento. Todo tiene una raíz. Entonces Saúl no se endemonia por casualidad. Saúl se empieza a endemoniar desde el momento que desobedece a Dios. Dios le dice: mata a Agar y mata a todo lo que está en esa tierra. No deje vaca ni niño, no deje nada. Y dejó las mejores de la vaca. En ese momento a Dios le pesa en su corazón haber llamado a Saúl como rey. Y Dios le dice a Samuel: ya lo deseché ya. Yo lo he desechado. Ahora voy a levantar a uno mejor que él. Y va Samuel a ungir a David. Después que unge a David como rey,
Vea que no es casualidad. Él termina de ungir a David y se devuelve y comienza el tormento en la vida de Saúl. Porque Saúl estaba desechado de parte de Dios. Estaba desechado, era rey, buscaba de adorar a Dios. Pero me llama la atención algo. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios desde aquel día se apartó de Saúl. Por eso es que vemos a un Saúl que es rey de Israel, es un siervo de Jehová, está gobernando la nación de Israel. Pero cuando tenía la oportunidad de atravesarle una lanza a David, no perdía una oportunidad. Cuando la gente empezó a alabar a David, dijo: David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Se llenó de ira, se llenó de enojo. Usted sabe cuántas lanzas salen por la boca de la gente queriendo atravesar a alguien con la lengua, con la crítica, con la murmuración, con el odio, porque ese es el espíritu de Saúl, que no soporta el éxito de alguien más. Ese tipo de gente tan endemoniado, gente que cuando otro tiene una victoria no se alegra, no se goza, sino que sienten rencor, sienten odio. Tú tienes que gozarte cuando tu hermano está en victoria. Si canta mejor que tú, dale la gloria a Dios. Si es un mejor adorador, dale la gloria a Dios. Si canta mejor alabanza, dale gloria a Dios. Si predica mejor que tú y que yo, dale la gloria a Dios, porque es un David que Dios está levantando. No le lance la lanza, no lo haga, no lo critique, no lo murmure, no lo busque de matar espiritualmente. Lo que tienes que buscar de levantarte tú también, a su nombre. Porque hay gente que tiene las oportunidades y no la aprovecha. Porque Saúl tuvo la oportunidad de matar a Goliat. Porque Goliat tenía 40 días diciéndole: sáquenme a uno que pelee conmigo. Y Saúl tenía 40 días viendo a Goliat ahí y no se atrevía a dar un paso. ¿Qué tenía que haber hecho Saúl? Irse de rodillas delante de Jehová. Mandá a buscar a Samuel. Samuel, préndele el fuego ahí, consulta a Jehová y dile si voy a enfrentar al gigante. Pregúntale si Jehová está conmigo. ¿Qué usted cree que fuera sido la respuesta de Jehová? Dios le iba a decir: yo estoy contigo, enfréntalo. No vea su tamaño ni su apariencia, porque él viene a ti con espada, lanza y jabalina, pero yo estoy contigo. Eso es lo que le iba a decir Jehová a Saúl. Pero Saúl, 40 días viendo a Goliat, y lo que hacía era asustarse. Más bien, cuando David dijo: yo voy a ir a pelear, dijo: tú no vas a poder. Tú no vas a poder. Tú eres muy joven. Tú eres un niño. Él es un hombre de guerra. Es un hombre entrenado. Mira, no ve lo que tiene. Tiene un escudero, tiene lanza, tiene jabalina. Ellos tienen el arte del metal. Ellos desarrollaron la metalúrgica. Ellos desarrollaron lo que eran las armas hechas de acero. Ellos desarrollaron la tecnología de la fundición de los metales, y ellos le llevaban una ventaja al pueblo de Israel en cuanto a armamentos terrenales. Por eso David, como no tiene lanza, no tiene espada, no tiene jabalina, entonces Saúl le quiere prestar la armadura de él, porque el único que tenía una era Saúl. Saúl sí, porque era el rey, él tenía todos los recursos, él sí tenía una armadura, pero David no. Y David, viendo que no tenía más nada, David dijo: bueno, yo lo que voy a hacer es pelear con lo que yo sé. Voy a pelear con las piedritas que están aquí, porque estas las creó Dios. Pero estaba conectado con el cielo. Él estaba conectado con Dios. Él sabía que su batalla no dependía de la piedra, ni de la lanza, ni de la jabalina. Y alguien aquí tiene que creer que su batalla no es con almas terrenales, sino con almas espirituales, que Jehová le entregará la victoria. No importa el gigante que se te ha levantado, no importa la guerra que estés peleando, no importa cuántos enemigos se han levantado contra ti. Tú vienes ahora bajo la unción del Espíritu. Tú estás peleando con almas espirituales. Ayuno, oración, vigilia, matutino. Esas son las almas de guerra que te van a entregar la victoria. Alguien tiene que ser como David, y alguien tiene que alejarse de la figura de Saúl, porque Saúl, cuando se empieza a endemoniar, fue por desobediente. La desobediencia es pecado. El evangelio de Jesucristo es escudriñar las escrituras y examinar qué es lo que Dios manda, cómo debemos vivir, y vivir apegados a ella. Caminar sin apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Cada cosa que dijo la Biblia es para cumplirla y vivir la plenitud. Si usted no cumple un área de su vida de la que está escrita en la Biblia, prepárese, porque Satanás va a entrar en ti. De que no te has preocupado de leer la Biblia,
no te has preocupado de obedecer la Biblia. No te has preocupado de caminar en los mandamientos de Jehová. Una sola cosa que se le abra la puerta, el demonio va a entrar. Así usted no sepa que está haciendo algo malo, igualito le va a venir la consecuencia. Así que la gente lee la Biblia para caerle a palo a los demás, cuando esa Biblia es para que tú la apliques a tu vida. Toda maldición trae una causa y trae un efecto. Moisés, parece ver una escena ya cuando Moisés le está rogando a Dios 40 años después. 40 años caminando en el desierto. Moisés está viejito ya. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, necesito que subas arriba al monte Nebo. Quiero que te pares allá arriba para que veas la tierra prometida. Wow, cuando Moisés ve esa tierra hermosa, una tierra que fluye leche y miel a la orilla del Jordán, ve las ciudades fortificadas y sabe la palabra que Dios le dio. Vea lo que se atrevió Moisés. Señor, permíteme entrar, aunque sea ver un poquito ahí. Vea, un hombre de Dios íntegro, el hombre de Dios más usado por Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, le está rogando a Dios entrar a la tierra prometida y Dios le dice que no. No. La palabra específica fue: no me hables del asunto. Esas fueron las palabras que Dios le dijo. No me hables del asunto. Cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo dejó entrar? Cualquiera lee ahí y dice: oye, Dios es malo porque ese viejito fue que sacó a Israel, abrió el mar rojo, las 10 plagas de Egipto. Wow, todo lo que hizo. Dios merecía que entrara a la tierra prometida. Pero toda maldición tiene una causa. Todo viene por un efecto. Dios le dijo a Moisés: Moisés, háblale a la peña y dile a Israel que cuando yo lo he dejado a ellos sin darle agua, primero era Dios, santificar a Dios, darle la gloria a Dios. Y segundo, hablarle a la peña. Y Moisés, yo no sé qué le pasa al momento a Moisés. Era un hombre manso. Dice que no había uno como él en la tierra. Y cuando llega, como él está seguro del milagro, él va y dice: ¿acaso yo no le he dado agua a ustedes siempre? Yo. No dice que era Dios. Y golpea la roca con una fuerza increíble, que salió unos borbotones de agua. Pero eso le trajo una consecuencia. Eso le trajo un problema grande a Moisés. Entonces uno ve por qué hay gente que no ha entrado a la bendición. Por qué hay gente, hermano, que le sirven a Dios, le trabajan a Dios, aman a Dios, pero ellos todavía tienen las bendiciones trancadas. Dios no le ha permitido entrar a Canaán. Dios no le ha permitido entrar a la tierra prometida. Hay algo que es la raíz. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué está aconteciendo contigo? ¿Por qué no ves la bendición? ¿Por qué no ves el ministerio fluir? Ahí tiene que haber una raíz, tiene que haber una causa. Usted tiene que empezar a revisarse: Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Puede ser un detalle, pero ese detalle para Dios es importante. Hay detalles pequeños que te pueden cerrar la entrada a la tierra prometida. Hay que revisar los detalles. Hay que revisar los detalles. No creas que como tú tienes la vara, no creas que como tú tienes la unción, no creas que como que tú eres el hombre de la unción del momento. Dios no te va a reclamar los detalles a ti. A todos nos va a reclamar los detalles. Usted puede haber sacado a Israel y usted puede haber visto el mal abrirse, pero si usted no camina en orden con Dios, ese detalle Jehová se lo va a tomar en cuenta también. A su nombre. Usted ve la historia de María y de Aarón. Llega un momento que el tabernáculo se llena de humo. María, búsqueme a Aarón. ¿Usted cree que lo mandaron a buscar por casualidad? No, todo tiene una causa. No hay maldición sin causa. Cuando llegan delante del tabernáculo de Jehová, ¿sabe qué sucede? Ellos están pensando de que Dios lo manda a llamar porque lo va a bendecir. Porque cuando la nube llegaba es porque la gloria de Jehová estaba allí. Y usted sabe que a veces la gloria, cuando cae, no es para bendición, sino para juicio. Porque la gloria cayó y ellos dijeron: nada, nos mandó a llamar Jehová. Ese que hay una bendición para mí esta noche o esta tarde. Y cuando llegaron, vea lo que le dice Jehová: ¿por qué no has tenido cuidado de murmurar de mi siervo Moisés? Se sorprendieron, se dieron cuenta que no había regalo, se dieron cuenta que no había promoción, se dieron cuenta que no había felicitación. Y dice la Biblia que cuando la nube de Jehová se fue, quedaron leprosos.
Aarón y María. Ahora, ¿cuál es la raíz? ¿Usted cree que Dios le va a poner lepra a alguien por casualidad? No. Los leprosos que usted ve por ahí tienen una consecuencia de por qué están leprosos. Y cuando usted se da cuenta y lee la Biblia, es porque ellos murmuraron en contra de Moisés. Tanto María como Aarón murmuraron en contra de él. Y por eso llegó la lepra. ¿Usted sabe cuánta gente leprosa hay en el camino de Dios? Por eso usted tiene que tener cuidado, hermano. Tenga cuidado. La maldición no viene sin causa. Tenga cuidado de hablar mal de los demás. Tenga cuidado. Usted no tiene que estar hablando mal de nadie, ni deje que nadie le hable mal de nadie, porque el leproso ya tiene una maldición sobre sí, porque ya está en lepra. ¿Y qué quiere hacer él? Que usted también se contamine con la misma lepra, porque la lepra se pega. Por eso es que los leprosos estaban aislados fuera del campamento, y los leprosos vivían solos. Los leprosos vivían aislados. Por eso en el libro de Lucas 16 usted encuentra 10 leprosos juntos que están viviendo fuera del campamento. Y esa es la realidad del leproso que no quiere cambiar. El chismoso tiene que vivir aislado. El leproso tiene que vivir fuera del campamento. El chismoso tiene que ser separado del pueblo. El leproso hay que sacarlo fuera. El leproso no lo dejes entrar en tu casa. El leproso no lo dejes conversar contigo. El leproso, ciérrale la puerta al leproso. A su nombre. El leproso tenía que caminar de lejos. Y nosotros somos sentimentalistas. Vea cómo Dios trataba a los leprosos. Dios dijo que los leprosos tenían que estar fuera del campamento y no tenían que estar dentro del pueblo. ¿A dónde tienen que estar los chismosos? ¿Adentro o afuera? ¿Dónde tienen que estar los murmuradores? ¿Dónde tienen que estar los criticadores? Los cizañeros. ¡Fuera! Toda maldición tiene una causa. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Muchos, hermanos. Ejemplo de ellos es Judas. Si usted se pone a ver a Judas, cuando está comiendo con el Señor, va y lo negocia ya. Mire, yo te lo voy a entregar. ¿Cuánto me vas a dar? Te vamos a dar 30 monedas de plata, el valor de lo que vale un esclavo. Amén. Yo te lo voy a entregar. El convenio es este. Cuando yo llegue y yo le di un beso, ese es para que no se confundan con los demás. Te lo voy a entregar directamente. Y después te veo un Judas que la misma Biblia describe que Satanás entró en él. Y uno dice, wow, un apóstol, un hombre de Dios de unción, un hombre que sanaba enfermos, un hombre que echaba fuera demonios, un hombre con uno de los llamados más grandes del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles de Jesús. Eso es otro nivel. Termina endemoniado. Y a causa de que Satanás entró en él, porque él vino fue a matar, a robar y a destruir, es que Judas se guinda en un mecate y él mismo se ahorca. Pero entonces vamos atrás, porque no hay maldición sin la causa. ¿Qué pasó con Judas? Dice la Biblia que sustraía de las ofrendas, se robaba el dinero de la bolsa, y él estaba robando y no le pasaba nada. Tuvo años robando y estaba así ministrando, y así se montaba en el altar y así reprendía demonios. Y él decía, no, pero es que Dios está conmigo, porque si Dios no estuviera de acuerdo con que yo robara, los demonios no se sujetaran. Si Dios no estuviera conmigo, yo cuando orara por los enfermos no se sanara. Y esa es la confusión de mucha gente. Gente que se monta en el altar en pecado y empiezan a cantar una alabanza y cae la gloria. Ora por un enfermo y se sana. Predica y las almas están allí y andan predicando campañas y las almas salvándose y la agenda llena. Ellos dicen, nada, estamos aprobados de parte de Dios. No quiere decir que estés aprobado de parte de Dios. Hay gente que se va a perder en el infierno, pero antes de ir se van a ganar muchas almas, muchos enfermos, mucha liberación, pero sus almas se van a perder, porque no hay maldición sin causa. Mire, mucha gente se confunde con esto, y por esto es que hay muchos ministerios corrompidos, porque andan confiados que donde se monta cae la unción. Dios está conmigo, no quiere decir eso, porque Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Si usted se pone a ver el caso de Judas, cómo termina Judas perdido, y usted se da cuenta cómo camina Judas en la Biblia, cómo reprendió demonios, sanidad, todo, y siempre los nombra. Y estaban los 12, y los 12 estaban allí. Y el detalle de Judas fue ese. Judas creía, Judas tenía fe. El incrédulo era Tomás, Judas no, Judas creía.
Creía que si él levantaba la mano algo iba a suceder. Vio la gloria de cerca. Estuvo allí. Pero vea cómo termina él. Toda maldición viene por una causa. Todo tiene un origen. Literalmente el pecado te persigue. O lo que uno siembra es lo que cosecha. Es lo que está Dios hablando en esta palabra. Y es lo que Dios está ministrando en esta enseñanza. Si usted se da cuenta, Jesse, el siervo de Eliseo, era un hombre codicioso. Y cuando aquel hombre llamado Naamán queda sano de la lepra, ellos le quieren regalar una cantidad de cosas a Eliseo. Eliseo le dice que no, yo no quiero eso. Acuérdense que los judíos tenían repudio por los gentiles. Entonces ellos no le aceptaban ese tipo de regalo a esta gente. Pero Jesse era avaricioso y vio y codició lo que le estaban dando, unos mantos, unas cuestiones. ¿Qué pasa? Que después que el hombre se fue lejos, se aparece Jesse allá diciendo mentira. Mira, mandó a decir el siervo Eliseo que se arrepintió, que si quiere lo que tú le vas a mandar, mándale algo allí. Y le mandaron unas piezas allí, unas ropas, no recuerdo qué exactamente. Resulta que viene y esconde todo allí. Y vea lo que le dice Eliseo: no estaba mi espíritu allá contigo. Como queriendo decir, yo estaba viendo lo que tú estabas haciendo y lo que tú estabas diciendo. Ahora la lepra de Naamán que quedó en el río, ahora se te va a pegar a ti. Y desde ese día caminó leproso Jesse. ¿Qué le parece? Esa lepra le vino por una causa. Esa causa fue la avaricia, fue la mentira. Esa causa fue la desobediencia. Esa causa fue poner su vista en lo material y no en lo espiritual. Y usted sabe cuánta gente anda leproso por allí, por la codicia, porque quieren más dinero, andan haciendo lo malo, porque quieren más dinero, andan extorsionando, andan robando, andan atracando, andan vendiendo a sobreprecio, y eso le trae consecuencias a su nombre. Todo aquel, el que ayudó, el que sembró, el que dio, va a tener su recompensa. Pero el que robó, estafó, el que hizo cosas malas, a ese también le va a venir consecuencia. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay maldición sin causa. Usted póngase esto en la cabeza: ¿qué estoy haciendo yo para que me venga algo hacia mi vida? Eso no es normal. Todas las cosas que nosotros vivimos, algo tiene que ver. Por lo mínimo, escuche bien, mínimo, es porque dejó de orar. Cuando yo veo a los discípulos huyendo, dejaron al maestro solo, Pedro diciendo grosería, todos se escaparon. Entonces, ¿pero a dónde vino eso? Toda maldición tiene su causa. ¿Dónde vino? Cuando les tocó el tiempo de orar, Dios les dijo, oren. El Señor les dijo, ore para que no entre en tentación. Cuando se dio la vuelta y volvió a venir, estaban durmiendo. Porque no están velando espiritualmente. Porque no están velando en el espíritu. No oran, no buscan a Dios. Porque la gente que tiene un ministerio serio de parte de Dios, que verdad tiene proyectos, porque una cosa es que Dios me haya marcado para algo y que Dios tenga planes de un ministerio conmigo, pero si yo no hago caso a eso, ¿para dónde voy a ir yo? ¿Qué voy a hacer? La gente que tiene un ministerio, vea, vive ayunando sin que nadie le diga nada. Vive vigilando sin que nadie le diga nada. Se la pasa comiendo Biblia porque se está preparando. Usted se da cuenta de la vida de David. David no empieza a llorar y a sufrir porque eso le vino así de repente. Dios le dijo, no se apartará la espada de tu casa. ¿Sabe qué es la espada? La muerte. Por eso es que a Absalón se le levanta. Y uno ve, oye, cómo se le levanta a su propio hijo. Cómo el hijo le violó a todas las esposas delante de todo Israel, montado en el techo del palacio real. Algo abominable, pero lo hizo. Mandó a sacar unas camas, póngame ahí 10 camas ahí, o no sé cuántas mujeres. Violó delante de toda la nación. Es como para hacerse aborrecible a su padre. Y después usted lo ve corriendo, después usted lo ve huyendo a las montañas, después usted lo ve que a David lo que le viene es prueba. Amón violó a Tamar, después viene Absalón y mató a Amón, y eso es terrible. Lo que viene es muerte, lo que viene es destrucción. La familia después de ahí se desintegra, la familia después de ahí es un desastre. Y eso es lo que usted y yo tenemos que luchar, hermano. Tenemos que cerrarle la puerta al pecado, porque el pecado trae consecuencias sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros parientes,
parientes, sobre la gente más cercana a nuestra vida. A veces uno ve gente que la familia de ellos es un desastre, pero date cuenta cómo es la vida de la persona. Una familia de pecado, una cristiana o un cristiano que vive haciendo lo malo. ¿Qué va a venir con sus hijos? Sus hijos les van a venir cosas malas. Pero yo estoy seguro que una mujer de Dios que tiene temor de Dios en integridad, mire, así su hijo esté haciendo lo malo, Dios lo guarda. Lo guarda por amor a esa sierva. Por amor a esa sierva. Lo iban a matar y resulta que no disparó. Algo pasa y siempre Dios lo libra. Porque hay una mujer íntegra o un hombre de Dios íntegro orando y clamando por ese hijo mundano hasta que ese hombre o esa mujer llegue a los pies de Cristo. Necesitamos verdaderamente gente que cuando ore mueva la mano de Dios allá arriba y Dios actúa a favor de nosotros. Porque toda maldición viene por una causa. David le abrió la puerta al diablo con el pecado, con Jezabel. Se puso a tocar a esta mujer que no era de él. Se puso a asesinar a este hombre que era un guerrero fiel. Y él pensó que nada iba a pasar. Yo me voy a dar un gustico. Voy a pasar unas noches de placeres. Voy a disfrutar mi vida por un rato. Pero ese disfrute de él le trajo consecuencias. Vino la maldición a tocar la puerta de su casa. Vino como mensajero a traer malas noticias. Lo que te viene ahora es fuerte. Fue lo que le dijo Dios a través del profeta Natán. Prepárate, ya te gozaste, ya disfrutaste con Betsabé. Ahora lo que te viene es prueba, te viene lucha, te viene batalla. Y no se apartará la espada de tu casa todos los días de tu vida. Fue terrible. David no solamente mató a Urías, David mató un poco de gente también. Porque lo que él hizo se llevó por delante a Amón, se llevó por delante a Absalón, se llevó delante gente que él amaba, se la llevó por delante también. Por eso toda maldición trae causa. Nosotros tenemos que ahora empezar a examinar qué está pasando en mi vida. ¿Qué está pasando? Porque una persona que le ha servido a Dios por años, de repente cayó. ¿Por qué alguien que está en integridad? ¿Por qué le viene y le cae una maldición? ¿Por qué le cae una brujería? ¿Por qué viene esto? Estamos haciendo lo incorrecto. Toda maldición tiene una causa.